Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este capítulo, hermanos, es una continuación del capítulo anterior, en el que Isaías está anunciando un consuelo, un regocijo para aquella nación de Judá que había de ser cautiva en Babilonia, que había de sufrir, de padecer algún tipo de, digamos, de cómo Dios trató con el pecado de ellos, y luego Dios les da consuelo. Y la mejor manera de entenderlo es que la paz, el consuelo y la restauración vienen a través del Mesías prometido, que en el capítulo 53 nos habla del siervo de Cristo, que se entrega por nuestros pecados, que hace la expiación por nosotros, que por su llaga fuimos nosotros curados, y habiéndose pagado el precio para nuestra paz y la reconciliación para con Dios, ahora sí queda abierta la invitación, pero ya no solamente a la nación de Judá, sino ahora es una invitación masiva para todo el mundo que quiera venir y degustar y deleitarse en los beneficios que el Mesías trae y ha comprado con su propia sangre. Entonces, la invitación es universal, no es exclusiva, contrario a lo que enseñan algunos grupos religiosos en los que nos muestran un Dios elitista, un Dios exclusivista, un Dios que es selectivo, un Dios que hace acepción de personas. No concuerda con el panorama general de las Escrituras, en el que Dios hace una invitación universal a todos, sin excepción, todos los sedientos. Y esto abarca a aquellas personas que tienen una necesidad inherente acerca de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, hermanos, Dios lo creó para tener comunión con Él. Dios creó al hombre para que estuviera en perfecta conexión y armonía con Dios. Dios creó al hombre dependiente, con una necesidad de servir y una necesidad de tener una comunión con Dios, de tal manera que si esa comunión es cortada, da como resultado en un sentido espiritual una sed espiritual que parece que nada puede saciar, que parece que nada puede satisfacer, más que solamente lo que Dios ofrece al ser humano. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en tres partes, o constituido de tres partes, con cierta imagen y semejanza de Dios. Dios no es un Dios tripartito, Dios es un Dios trino, es un Dios en tres personas. A diferencia del ser humano, el ser humano es un ser conformado en tres partes. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El cuerpo puede ser saciado fácilmente con agua y con alimento. Básicamente, las necesidades físicas tienen que ver con oxígeno, agua, comida. Con esos básicamente tres elementos podemos estar saciados y podemos vivir. En la cuestión del alma, Dios creó también necesidades para el alma. Tenemos ciertas necesidades de afecto, de aceptación, necesidades emocionales que pueden ser satisfechas con otras personas. Cuando el ser humano convive en familia, la familia tiene mucho que aportar a saciar las necesidades emocionales que tenemos de afecto, de integración, de pertenencia y muchas otras necesidades que en el hogar, que con los amigos, que con grupos sociales con los cuales nos desenvolvemos podemos saciar ese tipo de necesidades. Pero hay una parte recóndita en el ser humano que muy poco es conocida y muy poco es considerada, y es el espíritu. El espíritu es la parte del ser humano que conecta con Dios y cuya necesidad inherente es Dios. El espíritu es esa parte del ser humano que no puede ser satisfecha si Dios no está presente, si no hay una comunión cercana, íntima con Dios. Y por eso es que mucha gente se siente vacía, y por eso es que mucha gente se siente insatisfecha, aunque tienen mucho dinero, aunque tengan mucha gente en su entorno, caen en depresión, caen en desánimo, caen totalmente en despropósito,
porque falta una parte inherente en el ser humano que debe ser satisfecha, y es lo que Dios ofrece. Por eso el Señor Jesucristo daba la invitación que el que viniera a Él no tendría sed jamás, que vinieran a Él y que bebieran del agua viva que Él ofrece, porque esto es una necesidad que Dios ha puesto en el ser humano para que vayamos por cierta impulso, tengamos nosotros esa necesidad de buscar a Dios en nuestra vida. Y por eso dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Es un sentido espiritual en el que Dios está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Tienes sed, y esa sed no va a ser mitigada con dinero, con placeres, con emociones, ni con entretenimiento. Esa sed solamente puede ser saciada por Dios. Pero ven, toma de esta agua. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. No necesitas pagar para tener lo que Dios te ofrece. No necesitas gastar, ni necesitas hacer méritos. Simplemente tienes que, en humildad, reconocer tu necesidad de Dios. Y en esta mañana, este mensaje va dirigido para todos nosotros, pero principalmente a aquellas personas que tal vez por error estás escuchando, piensas tú este programa. Alguien lo compartió en tu muro, alguien te etiquetó o te apareció por ahí milagrosamente o extrañamente en tu estado de Facebook o en YouTube, donde sea. Pero es una invitación que Dios te está haciendo a ti en esta mañana. ¿Tienes sed? ¿Tienes un vacío en tu ser? ¿Hay algo que no sabes qué es, pero necesitas? Dios te está diciendo, venid a las aguas. Y si no tienes dinero, eso no importa, porque Dios no busca tu dinero, Dios te busca a ti. Venid, comprad y comed. Es una aparente contradicción. Aquí vemos, hermanos, una aparente contradicción, una aparente ironía, o podríamos decir aquí, ¿verdad?, que se usa a una paradoja, porque ¿cómo podemos comprar si no tenemos dinero? No se puede comprar si no se tiene dinero. Y aquí, hermanos, podemos entender dos cosas: que lo que Dios ofrece no puede alcanzarle suficiente dinero al ser humano para conseguirlo, porque lo que Dios ofrece no se obtiene con dinero. El precio es tan alto, tan impagable, que solamente Dios pudo pagarlo, y en Isaías 53 nos dice cuál fue el costo para proveer esta salvación, para proveer esta oferta que Dios nos hace gratuitamente. El precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es de que el precio fue pagado por Cristo, y la invitación es que tú vengas y que tú acudas a Él para comprar y comer. Pero mire que dice aquí, sin precio, vino y leche. Esto es tiene un significado muy, muy espiritual y muy hermoso. Agua y pan para sobrevivir en un sentido espiritual, sino además adiciona factores, hermanos, que son todavía no necesarios, pero que son un deleite adicional. El vino y la leche son símbolos, hermanos, de ciertos lujos y comodidades que una persona podía tener cuando había holgura, cuando había suficiente para poder aprovechar aún más allá de lo necesario. El agua es suficiente para sobrevivir, pero el vino, que es el extracto de la uva, y la leche eran elementos adicionales que daban un placer más allá y que daban, hermanos, una estabilidad más allá de lo básico. Cuando Dios nos ofrece, hermanos, a nosotros, nos ofrece a manos llenas, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El Señor nos ofrece la mejor vida y nos ofrece la mejor oportunidad, pero tenemos que poner de nuestra parte, que siendo sedientos, venir a Él. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que no tienen dinero, aquellos que pensamos que no tenemos suficientes méritos para obtener los beneficios que Dios nos ofrece, Dios no nos pide obras, Dios no nos pide religión, Dios no nos pide nada a cambio, solamente venir y estar dispuestos a pedirle y confiar en Él para recibir lo que Él nos ofrece.
Y una pregunta que Dios nos hace: ¿por qué gastáis el dinero? El dinero es una representación espiritual del esfuerzo humano, del tiempo que invertimos para obtenerlo, de los afanes que nos preocupan a nosotros. La gente invierte su vida, su tiempo y su energía, dice, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y es una pregunta, hermanos, que debemos formularnos en nuestra vida. ¿Qué tanto nos estamos preocupando o afanando por cosas que realmente no nos van a satisfacer? Una persona que trabaja y obtiene un salario, pues hermanos, puede aprovecharlo, pero no va a estar contento. Siempre va a querer más y más y más dinero. Porque piensan personas, si tuviera yo un poco más de dinero, tal vez ya estaría satisfecho, pero se da cuenta, hermanos, que no hay un fin a la avaricia y al amor al dinero. El placer, las cosas terrenales, las cosas materiales, todo lo que este mundo ofrece, hermanos, es temporal y no puede saciar, no puede dar esa sensación de estar completo, de felicidad al ser humano. Dios dice, ¿para qué gastas? ¿Para qué inviertes y te esfuerzas tanto en lo que no te puede satisfacer? Oídme, dice el Señor, atentamente. Y este es el primer requisito que debemos hacer para entender y aceptar la invitación del Señor. Oír implica prestar atención, implica considerar las palabras de Dios y comer el bien. Obviamente estamos hablando en un sentido espiritual. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Oh hermanos, este versículo es tan profundo y tan maravilloso que nos está diciendo que lo que Dios nos ofrece es lo que más necesitamos. Usted no necesita lo que usted piensa que necesita. Si le preguntas a gente en la calle, ¿qué es lo que necesitas? Gente te va a decir siempre, por lo general, te va a decir, necesito un carro, una casa, dinero, necesito tal vez un teléfono celular, y piensan que necesitan el iPhone 17 Pro Max o el Galaxy S25 Ultra, o te van a decir, necesito un carro que sea nuevo porque el que tengo ya no funciona bien, o necesito una casa porque la que tengo es muy pequeña o estoy rentando, y siempre nuestra mente se va por las necesidades físicas o económicas. Tal vez algunos piensen, no, pues yo necesito una familia, una esposa, un esposo, necesito un hijo, necesito salud, necesito, y todo lo que nosotros consideramos como necesidad son cosas superficiales, temporales y pasajeras. Pero hermano, lo que Dios nos ofrece es una satisfacción que nos deleita, que nos produce alegría, que nos produce felicidad plena, pero no temporal. No solamente cuando te comes una hamburguesa y llenas y al rato ya vuelves a tener hambre. No, lo que Dios ofrece es permanente. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, pero dice para que la tengan en abundancia. Y esto nos muestra, hermanos, la invitación que el Señor nos hace. Él nos ofrece cosas más allá de las cosas superficiales de este mundo. Él nos ofrece, hermanos, una vida de gozo y felicidad cuando nosotros acudimos a Él para buscarle. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastas tu vida en aquello que no va a perdurar? Muchas veces les he comentado esta pregunta, o les he compartido esta meditación. Y le pregunto a los hermanos, ¿cuántos de ustedes recuerdan sus bisabuelos? Hasta ahorita nadie se acuerda de sus 8 bisabuelos, porque tenemos 2 padres, 4 abuelos, 2 paternos, 2 maternos, 8 bisabuelos, 4 y 4, 16 tatarabuelos, 32 tetraabuelos, 64 pentaabuelos y 128 sextaabuelos. Y si quieres seguir la multiplicación exponencialmente, pues cada vez se añaden más elementos para nuestra procreación, pero 8 bisabuelos. En un lapso de tal vez unos 50 años que ellos vivieron o terminaron de estar en este mundo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan su cara, sus nombres, en qué trabajaban, dónde vivían, qué manejaban, si tenían vehículo?
¿Dónde están sepultados? Han pasado pocos años, pocas décadas, y los que eran los abuelitos de tus papás, ya no queda nada de ellos. Ningún registro, tal vez ninguna fotografía, ningún título profesional, ninguna cuenta de bancos, ninguna casa, ningún carro. ¿Por qué? Porque su vida terminó y todo lo que ellos tuvieron ya no existe. En lo que ellos invirtieron tanto su vida en trabajar, en esforzarse, no queda nada. Totalmente todo se perdió. Por eso Salomón decía, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y hermano, aplicándolo a nosotros, tal vez de aquí a unos 50 o 60 años, usted y yo ya no estaremos aquí en este mundo. Y alguien, si Cristo no viene, preguntará a tus bisnietos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de sus bisabuelos, de ti o de mí? Y sus bisnietos estarán como nosotros. ¿Quién sabe? No me acuerdo nada. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Qué estudió? ¿Qué carro manejaba? ¿Qué iPhone tenía? Todo lo que usted y yo gastamos nuestra vida, nuestro tiempo, no va a permanecer. Por eso tenemos que empezar a meditar más en lo eterno que en lo temporal. Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y se pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios dice, ¿por qué te afanas tanto en cosas que ni siquiera son importantes? Mejor oídme atentamente. Comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios está diciendo, si tan solo me escuchas, porque aquí estoy hablándote. Y mire, Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de este programa que alguien te compartió, y tú nada más lo ves y, Biblia, no, sácate, vámonos. Mejor chistes, mejor obscenidades, mejor cosas, música, mejor cosas graciosas, cosas chuscas que la palabra de Dios. Dios dice, no, inclina tu oído y ven a mí, oye, y vivirá vuestra alma, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es tan importante prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, porque hermanos, sin dirección y sin instrucción, vamos a estar confundidos, perdidos, y vamos a estar sin esperanza. Pero muchas veces en la palabra de Dios se alude a esta exhortación, más bien a esta orden, el imperativo, Dios diciendo, inclina tu oído, oye, escucha, oíd. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios nos está llamando constantemente porque Él quiere entrar con nosotros en un pacto eterno. Él quiere que nosotros, hermanos, disfrutemos de los planes que Él tiene para nosotros. Las misericordias firmes, dice la Biblia, a David. Así como David tenía un compromiso arraigado con Dios y Dios con él, Dios dice, así yo quiero tener una relación contigo. Y luego refiriéndose al siervo, al Mesías prometido, porque David era una tipografía o una tipología del Mesías prometido, porque era descendiente de David, heredero al trono, pero también era conforme al corazón de Dios. Y dice, yo lo di por testigo a los pueblos. Jesús es ese David representado para la nación como algo importante que Dios dio para dar testimonio, pero no a la nación de Judá. El propósito de Dios no es exclusivo, no es racista, ni es selectivo. Es una invitación universal a todos los pueblos, hablando a todo el mundo. Pero Dios, hermano, puso a Jesucristo como testigo. Por eso Jesús nos llama a nosotros ser sus testigos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es una responsabilidad conferida y delegada. Dios envió a Jesucristo para ser testigo a los pueblos. Él predicó en todas las aldeas y ciudades el evangelio del reino,
pero establece la iglesia para comisionarnos a ser testigos a las naciones. Y aquí tenemos la gran comisión implícita en el Antiguo Testamento. Dios nos ha hecho a nosotros testigos para los pueblos de la salvación que Dios ofrece. Note lo precioso de esto. El Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, para nuestra paz, para nuestra estabilidad espiritual, emocional. Ahora Dios hace una invitación para venir a disfrutar de ese banquete espiritual que Dios ha preparado para nosotros, y hace una invitación exhaustiva para que sin condiciones, sin dinero, sin requisitos, solamente venir con fe y estar dispuestos a pedir de este banquete. Dios está listo a dárnoslos, y ahora nos manda a nosotros ser testigo a las naciones de degustar de este banquete espiritual que el Señor ha preparado para ellos. Dios ha puesto a Jesús por testigo. Jesús nos puso por testigos a nosotros. Pero Dios puso a Jesús por jefe, es decir, aquel que organiza. Es la palabra que describe a un capitán de un ejército, alguien que comanda, alguien que dirige y que instruye, que ordena, que comisiona. Y es lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero también por maestro a las naciones. La palabra rabí tiene que ver con alguien que instruye, que enseña, que guía. Hermano, todo lo que necesitamos lo tenemos de Dios, y la invitación es ven. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente no escucha, no entiende, o no quiere entender, o no quiere acudir al Señor. Fíjese lo que dice aquí. Llamarás a gente que no conociste. Está hablando al pueblo de Judá. Tú vas a ser testigo y vas a llamar a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y esto nos hace una ilustración clara, hermanos, de cómo desde Jerusalén, esa nación escogida, esa nación apartada por Dios, saldría el Salvador, que es el Mesías, pero también se iniciaría el comienzo y el establecimiento de la iglesia como institución para llamar y predicar el evangelio a toda criatura. Y hermanos, a través de la nación de Judá, de la ciudad de Jerusalén, donde comenzó la primera iglesia que el Señor estableció, que no vamos a darle una denominación, porque no es el asunto de la religión o denominación, sino el propósito. La iglesia es una congregación de gente, ¿sí? Esto es en un sentido literal, gente que es salida del mundo para invocar el nombre del Señor. Entonces, la iglesia, esa congregación representada sin denominaciones, pero también sin confusión del propósito por el que fue llamada, era llamar a personas, predicar el evangelio para que otros conocieran a Jesús, conocieran a Dios y vinieran para ser salvos. Y eso ocurrió desde el establecimiento de la iglesia, y a eso se refiere. La invitación, o lo que estamos llamando a este mundo, es: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle entre tanto que está cercano. Este es un versículo que debería quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un mandamiento que el Señor da universal: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Y esto habla un carácter de urgencia, porque esto llegará a un punto en el que tendrá expiración o tendrá caducidad, y diríamos, queremos buscarle y ya no podremos encontrarle. Mientras que estamos con vida, mientras que tenemos oportunidad, mientras que hay esperanza, debemos enfocarnos a buscar a Jehová en nuestra vida. Pero no es que Dios esté perdido, no es que Dios esté escondido hacia nosotros y tengamos que encontrarle por medio de una búsqueda exhaustiva. No, simplemente debemos tener la intención de acudir a Él y de clamar a Él. Y dice la Biblia que si nosotros le buscamos, le vamos a encontrar. Mire, hay un versículo precioso que quiero mostrarles. Déjenme ver si nos lo muestra. En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, fíjese, y es algo hermoso.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, dice, y buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Lo que pasa es que le quiero buscar la cita, pero cuando pongo en las concordancias los acentos, como que no lo encuentra. Pero aquí está, mire. Por ejemplo, Deuteronomio 12:5. Déjeme poner el texto aquí abajito a ver si lo podemos poner aquí. Sí, aquí está. Sino que el lugar que Jehová vuestro escogiere, no, ese no es. Es Deuteronomio 12. Ese buscaréis, no, ese no es el pasaje. Es Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es una promesa de Dios. Dice, me buscarás y me vas a hallar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está escondido, Dios no está oculto. Dios no tiene la intención de jugar a las escondidas con nosotros. Cuando alguien quiere acercarse a Dios, Dios dice, tú me vas a encontrar. Perdón que no lo había puesto aquí. Aquí está. Cuando alguien quiere buscar a Dios, lo va a encontrar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere tener comunión y tener cercanía con nosotros. El problema no es con Dios, el problema es con nosotros, porque dice la Biblia que debemos buscarle. Y es una invitación constante, hermanos, en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Crónicas 16:11, aquí adelantito dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Fíjese, hermanos, es algo que tenemos que anhelar constantemente en nuestra vida. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué significa buscar a Jehová? Mire, puede ilustrarlo de una manera muy sencilla. Cuando los niños pequeños quieren la atención del padre, muchas veces los niños en algún evento, en alguna situación que están presentando a lo mejor algún talento, o están participando en algún deporte o en alguna actividad en la que los padres están presentes, hermanos, muchas veces los niños, entre toda la multitud, están buscando el rostro de su padre. Quieren saber que papá está ahí y quieren saber que lo está mirando y quieren saber que está en comunión con él. Cuando los niños vienen a hablarme, papi, papi, mami, mami, o muchas veces los niños de la iglesia, pastor, pastor, ellos están llamando la atención hasta que se dan cuenta que el papá o el pastor voltea y los mira a ellos. Buscan el rostro. El sentido es de aquella bendición sacerdotal que Aarón hacía al pueblo para decir que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando Dios pone toda la atención sobre una persona, quiere decir yo estoy seguro que estoy en una conexión con Dios en un sentido espiritual. Mire, en Salmos 69:32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios, dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Salmo 105 y versículo 4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre, dice ahí, su rostro. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podemos acudir a esta invitación que el Señor nos hace. Mire, Amós capítulo 5, dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber quien la apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las pléyades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Busca a Dios, busca a Dios. Es la invitación constante que Él nos hace, hermanos, que busquemos su rostro, que busquemos estar cerca de Él, porque lo que
Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros le busquemos. Mire, en Salmo 14:2 me encanta este versículo donde dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está buscando personas que le busquen. ¿Para qué? Para manifestarse a ellos, para decirles, aquí estoy, heme aquí. Otra vez en el Salmo 53:2 se repite la misma instrucción, la misma declaración. Desde los cielos miró los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero mire qué dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, Dios está interesado en tener comunión con nosotros. Dios quiere que le busquemos mientras puede ser hallado. Quiere que le llamemos entre tanto que está cercano, porque va a llegar un momento en que el Señor dice, como en Proverbios 1, que como Él habló y nosotros no escuchamos, así nosotros algún día clamaremos y Él ya no escuchará. La invitación es aprovecha el tiempo, porque hoy es el mejor momento para buscar a Jehová. Mañana no está garantizado. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Mucha gente piensa, sí, más adelante. ¿Más adelante qué? No tienes comprada tu vida, no sabes si vas a vivir un día más. Esta mañana, hermanos, gente salió de su casa, prendió su vehículo pensando, al rato regreso, pero en un accidente perdieron la vida. Alguien subió a un transporte, por ejemplo, hemos visto varios accidentes de trenes, tanto en Europa como en México, donde personas murieron. En una línea de metro hace años, personas murieron. En un accidente, en un atropello, de un infarto al corazón, de muchas razones, hermano, la vida es frágil y la vida es como una neblina. No podemos darnos el lujo de esperar y de pensar que después tendremos oportunidad. Por eso dice el Señor, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Y esta es una invitación que hacemos para cada persona que escucha este programa. Yo supongo a veces que son puros cristianos que están ya congregándose los que escuchan estas transmisiones, pero tal vez nos está escuchando a alguien que ha estado lejos de Dios. Tal vez antes ibas a una iglesia, pero dejaste de asistir y tienes en tu mente bien en claro la justificación para esa decisión porque culpas al pastor que te decepcionó, culpas a los hermanos que eran unos hipócritas, culpas a personas que te dañaron, te lastimaron, que hablaron de ti. Y mira, tal vez tú en tu mente tienes razón, pero Dios, ¿qué te hizo? Dios no te falló, Dios no te decepcionó, Dios no te traicionó, y esto es una garantía que puedo decir. Así es de que ya déjate de excusas y busca a Jehová mientras puede ser hallado. Tal vez tú nunca has asistido a una iglesia. Tal vez tú nunca has tenido ningún tipo de entendimiento o conocimiento de la palabra de Dios. Te confundes con tantas religiones y tantas cosas que la gente ofrece por un lado y por otro, o declaraciones o chismes o rumores, que si en la iglesia te van a robar los diezmos, que si te van a obligar, que si te van a quitar, que si te van a lavar el cerebro. Déjate de temores. Busca a Jehová. Sin necesidad de nada ni de nadie, inclínate a Dios, dobla tu rodilla y háblale, como si fuera cualquier persona con la certeza de que te está escuchando, y dile, Señor, te necesito. Ven a mi vida, entra a mi corazón, sálvame, perdona mis pecados. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, esta es la palabra, invócale, clámale, entre tanto que está cercano. Hoy Dios te está hablando a ti. Y en este programa, que no es accidente que estás escuchando, Dios te está diciendo, búscame y viviréis. Yo estoy aquí, estoy para ayudarte. Imagínate una persona que se está ahogando, se está muriendo y no quiere pedir ayuda. La ayuda está cercana, pero no está dispuesto en su orgullo a reconocer que necesita de alguien más. Hermano, Dios lo que está esperando es que demos el primer paso. En Malaquías, Dios dice al pueblo, hermanos, acercaos a mí, y dice, y yo
me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es una invitación que el Señor nos hace. Está en ¿dónde estamos? Bueno, en Santiago 4:8 está referido también. Dice aquí, mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimos, purificad vuestros corazones. Permítame acomodar aquí, porque es difícil atinarle dónde está. Ahí está. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces la invitación es a un banquete. Dios ha pagado el precio por este banquete a través de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, Isaías 53. Isaías 54 le dice a su pueblo, alégrate, canta, voz de júbilo. En el capítulo 55 hace la invitación universal, hey, todos los sedientos, vengan, aquí hay comida, aquí hay agua, hay vino, hay leche, en un sentido espiritual. Y luego dice, búscame. Si tienes algún problema, ven a mí. Ven a mí. Ahora, ¿cómo podemos buscar a Dios? Bueno, es muy sencillo. No solamente Dios nos dice qué hacer, también nos dice cómo hacerlo. Y esta es una referencia de Isaías en Santiago, donde nos dice cómo buscar a Dios. Para eso es necesario, hermanos, hacer un arrepentimiento. La palabra metanoia significa un cambio de mente que produce un cambio de acción. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjese, empieza en una mente que entiende, que comprende que el rumbo que lleva no es el correcto. Vamos en una dirección, caray, esto no es donde yo quiero llegar. No es el fin que quiero, no es el camino que quiero, no es la dirección en la que quiero estar. Dios dice, deja ese camino, deja el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, deja de obstinarte en el rumbo que llevas y vuélvase. Y eso es arrepentimiento, un cambio de mente. Primero entiendo, yo estoy mal. Y luego entiendo y veo las indicaciones. Imagínate ir en el camino, en una carretera, y tú vas muy contento. Recuerdo un día que veníamos de viaje en carretera, veníamos desde Chicago, desde Indiana, hasta Monterrey. Y en una ocasión en que habíamos salido ya anoche y cansado del camino, le dije a mi esposa, ayúdame a manejar un poquito. Y mi esposa con mucho gusto me ayuda y es una bendición. Pero esa ocasión particular, mi esposa bien concentrada manejando, ¿verdad? Bien contenta, muy bien, yo me dormí. Pero el GPS le decía agarrar un camino. Y ella siguió derecho. Y ahí siguió como media hora. Y yo de repente desperté y vemos en el letrero que dice que íbamos llegando a una ciudad que iba en sentido totalmente opuesto a donde queríamos ir. Lo primero que entendimos fue la dirección que llevamos es mala. No es hacia donde queremos ir, vamos al lado contrario. Ella debió haber dado una vuelta y no la dimos. ¿Qué pasó? Seguíamos en ese camino. Si tú sabes que el camino en el que estás es el equivocado, es muy absurdo querer seguir en ese camino. ¿Cómo hay gente, hermanos, que dice eso? No, pastor, yo sé que estoy mal. Yo sé que debo cambiar. Pero pues aquí sigo. Qué necedad tan grande es entender que vas totalmente equivocado en un rumbo y en un camino que no lleva un buen fin y querer mantenerte en ese camino. Cuando nos dimos cuenta, inmediatamente mi esposa lo que hizo fue buscar el primer retorno para regresarse y retornar y retomar el camino hacia la dirección que nosotros queremos ir. Y es exactamente lo que sucede en la vida de una persona. A veces nos damos cuenta, hermanos, que el camino que llevamos, camino de vicios, de perversidades, de engaños, de mentiras, de fraudes, camino de materialismo, de pragmatismo, de puras ideologías contrarias a la palabra de Dios, llegamos a un punto donde entendemos este camino no me lleva a donde yo quiero ir.
Por eso Jesús decía, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué, hermanos? No es porque esté escondido el camino, no es porque sea difícil de hallar, no es porque sea difícil de transitar, es porque requiere que entendamos en humildad que no vamos por el buen camino y debemos cambiar, debemos retornar, debemos, hermanos, estar haciendo un cambio en nuestra mente para que nos conduzca a un cambio de acción. Ahora déjeme le enseño algo muy importante que entender. No es dejar las iniquidades, no es dejar el pecado lo que nos va a salvar. Eso es un error. No es eso. No es dejar el camino lo que te va a enderezar y llevar a un buen destino. Porque tú puedes dejar el camino y tomar otro camino peor. No, es tomar el camino correcto. Es buscar a Jehová. Es ir hacia Él. El que nos salva es Cristo. Pero a veces, hermanos, para ir a Cristo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que cambiar nuestras acciones. ¿Por qué, hermano? Porque ancho es el camino que nos lleva a la perdición y angosto es el camino que nos lleva a la vida. Quiero dejar en claro, lo que nos salva no es dejar el pecado. Lo que nos salva es venir a Cristo. Y cuando tomas el camino para ir a Cristo, el proceso, hermanos, de llegar hacia Él nos va de manera inherente a hacer alejarnos del camino. Si Cristo está aquí y el pecado está aquí, cuando tú vienes hacia Cristo, inmediatamente te vas a alejar del pecado. O sea, es muy lógico y muy entendible. Pero para acudir y buscar a Dios tenemos que deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son los que nos alejan de Dios. No, es que yo creo. Una vez estábamos ganando almas y le pregunté a una persona, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Digo, pues yo creo que al cielo. Y le digo, ¿qué te hace pensar que irías al cielo? Pues que yo soy buena persona. ¿Y qué te hace pensar que eres buena persona? Que yo nunca hago nada malo. ¿Y qué te hace pensar que no haces nada malo? Pues es que yo no le hago daño a nadie, y en su pensamiento era la mejor persona del mundo y merecía ir al cielo y hasta Dios estaba en deuda con él. Le digo, bueno, eso es lo que tú piensas, pero no tienes un sustento que pueda corroborar que tu pensamiento es el correcto. Ahora yo te voy a mostrar con la Biblia que no eres tan bueno como tú crees. Y le empecé a predicar, donde dice la Biblia, por ejemplo, en los 10 mandamientos, no matarás. No, yo no he matado a nadie, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. ¿Nunca te has enojado? Bueno, sí, para Dios eres un asesino. No cometerás adulterio, Mateo 5:27. No, yo no he cometido adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, eso sí lo he hecho. Entonces, nomás en 2 versículos ya eres asesino y eres adúltero. ¿Y eres una buena persona? No dirás falso testimonio. Sí, he echado meter, eres un mentiroso. No hurtarás. Y eso implica cualquier cosa que tomamos que no es nuestra. Sí, mira, ya eres un asesino, un adúltero, un ladrón y un mentiroso. ¿Le seguimos? No, ya entendí. Entonces tus pensamientos te llevan a creer algo que no es correcto. No, es que yo creo que la iglesia no es necesaria. ¿De dónde sacas ese pensamiento? Primera de Satanás 3:14. No existe ese libro para aclarar. Pero es un pensamiento que el diablo pone en nuestra mente. No necesito la iglesia para estar bien con Dios. ¿No? Dios dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Él constituyó la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella. Él, hermanos, la estableció y la edificó con el propósito de instruir a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿de dónde sacas tus pensamientos? Deja tus pensamientos y adquiere los pensamientos de Dios. No, pastor, es que el problema es que cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente, por eso debemos dejar nuestros pensamientos. Hay un libro que escribí que se llama Las riendas espirituales del creyente. Y en ese libro mencionamos acerca del pensamiento, de las riendas de la mente.
porque necesitamos entender que no pueden dos pensamientos que son diferentes estar bien los dos. Por eso surge el subjetivismo y el relativismo, ¿verdad? Es que nada es absoluto, todo es relativo. Entonces no hay verdades. Mejor desechamos el concepto, no existe la verdad. Porque tú piensas una cosa y yo pienso una cosa, y para no pelearnos, pues no existe la verdad. Y queremos cerrar los ojos a la idea de que no existe una realidad, no existe una verdad. ¿Quién dice eso? No existen las verdades absolutas. ¿Tú crees que eso es verdad? Sí, yo creo que eso es verdad. ¿Cómo vas a creerlo si no existe la verdad? Y hay una contradicción, una paradoja total. Pero no es así, hermano. Para estar nosotros en el camino correcto, debo dejar mis pensamientos, debes dejar tus pensamientos y apropiarnos de los pensamientos de Dios, porque dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros adoptamos el pensamiento de Dios, la mente de Dios, y dejamos nuestros pensamientos, es cuando podemos volvernos a Jehová, y el resultado inherentemente tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no es como nosotros, pues si me nace, lo perdono. No, Dios será amplio en perdonar. No es como nosotros, es que yo no puedo perdonar. No, Dios dice, yo sí puedo y quiero, pero tienes que poner de tu parte. Qué hermosa invitación. Y la manera como Dios nos enseña esto es porque dice, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Siguiendo sobre el tema, nunca podemos nosotros comprender ni dimensionar la magnitud de la mente o profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de nuestro Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, usted y yo no podemos comprender cómo Dios piensa, pero podemos adoptar sus pensamientos, dejar los nuestros y tomarlos de Él, porque los de Él no son como los nuestros, ni nuestros caminos como ni vuestros caminos, dice, como mis caminos. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y luego dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Uno de los problemas más grandes que nos impiden, de los estorbos más grandes que nos impiden estar bien con Dios, son los pensamientos adquiridos, porque nacemos, hermanos, en un mundo donde nacemos sin pensamientos. Usted no nace con un ideal ya definido. Usted no trae un pensamiento específico. Los pensamientos se van adoptando conforme vamos nosotros creciendo. Nacemos como una caja vacía en la que los pensamientos se van integrando. ¿Quién pone esos pensamientos? Tus papás te dan una ideología. La escuela donde estudias te contribuye, el gobierno que la controla, y luego la televisión, que tiene un factor muy importante, el radio, la literatura que leemos, luego también el entorno cultural en el que crecemos. Todo eso va desarrollando una mezcla sincrética de pensamientos que son muy variados y que son a veces muy alejados de lo que Dios quiere que nosotros creamos y pensemos. Entonces, para poder llegar al conocimiento pleno de Dios, tengo que renunciar a todos los pensamientos y dar por hecho que yo estoy mal y Dios está bien. Y esa es la manera que todos podemos coincidir en un mismo sentir, froneo, en un mismo pensamiento, cuando podemos renunciar y entender y en humildad comprender, Dios sabe más que yo. Si Dios es real, Dios es poderoso para crear el universo, también es suficientemente capaz de darse a comunicar al ser humano, a revelarse al ser humano. Y si Dios es capaz de comunicarse con el ser humano, pues podemos concluir que lo hace a través de su palabra. Pastor, ¿pero por qué la Biblia sí y el Corán no? Bueno, el Corán fue escrito en solamente 20 años por una sola persona, Mahoma, que dictó a sus profetas los pensamientos que él tenía acerca de un Dios llamado Alá. Pero no tiene nada que ver en comparación
con la palabra de Dios que fue escrita en un lapso de 1500 años en diferentes continentes por más de 40 personas, 39, 40 personas que lo escribieron y que coinciden totalmente en armonía de pensamiento, que hay una coherencia, no hay contradicciones y que a través de 1500 años, sin conocer muchas veces un escritor lo que otro escribía, coinciden perfectamente el uno con el otro. Ningún libro tiene la profecía como Isaías, que se cumplen profecías a un año, como las hemos visto en los primeros capítulos, a 2 años, como la de Damasco, la de Samaria, las profecías de Edom, las profecías de Egipto, de Etiopía, que todas las hemos visto cabalmente cumplidas, profecías a 700 años, como la del nacimiento del Mesías y la de la crucifixión y resurrección de Jesús. Hermano, ningún libro tiene tantas evidencias tan notables para poder ser confiable como la palabra de Dios. Si nada más nos ponemos a estudiar la información arqueológica que no había sido descubierta hasta recientemente, que confirma la veracidad de los relatos bíblicos, podemos entender que la Biblia es palabra de Dios. Y si Dios fue suficientemente sabio para conocer a futuro lo que iba a ocurrir, también conoce el pasado, también conoce lo que va a suceder en el final de los tiempos y también nos puede decir cómo ser salvos. Así es de que eso es lo que tenemos que asimilar y entender acerca de Dios para buscarle. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor nos da una ilustración gráfica muy entendible del efecto que la palabra de Dios hace en la vida de las personas, como hablamos de la palabra de Dios. Y nos compara una ilustración gráfica con el ciclo del agua. El ciclo del agua, como dice el versículo 10, hermanos, desciende la lluvia y la nieve, se derrite, esa condensación al enfriarse cae a la tierra en forma de nieve y de lluvia, pero el ciclo del agua no retorna el agua al cielo en un proceso de evaporación sin haber cumplido un propósito. Fíjese, mucha gente nos dice, no, pues que nos estamos acabando el agua y que cuando va a llegar un momento en que ya no va a haber agua. ¿Y a dónde se va a ir el agua? Dios ha hecho un plan perfecto para que el agua pueda ser reciclada y cada vez que pasa por la tierra cumple con un propósito. Por ejemplo, riega la tierra y cuando cae esa lluvia en el campo, hace el agua que la semilla germine y produzca un fruto, y el fruto da semilla, y la semilla se siembra, y la semilla crece y da pan al que come, pero todo es indispensable el agua. Y el agua pasa y se diluye ahí en la tierra, ¿cómo se dice? Se trasmina en la tierra, y con el calor esa agua, hermanos, se evapora. Y aunque se ensució en la tierra y se hizo un lodo, el calor hace que se dividan las partículas de hidrógeno y de oxígeno, se evaporan en un estado puramente natural, se elevan al cielo y Dios creó las condiciones, hermanos, propicias para que al acumularse en el cielo en nubes, alcancen una altitud donde se enfría ese vapor y se vuelve al estado líquido en el que cae nuevamente como agua limpia a la tierra. La misma agua que tomaba Abraham, Isaac, Jacob, Noé y los personajes bíblicos es la misma agua que nos cae continuamente a la tierra, pero en un sistema que se purifica y cada vez que echa un proceso cumple propósitos que Dios ha establecido para el agua. Nos tomamos el agua, hermanos, y cuando sale de nuestro cuerpo ya no es utilizable esa agua, pero se vuelve a limpiar y vuelve a hacer su propósito. Este precioso fenómeno, hermanos, que Dios ha creado para limpiar y purificar el agua y llevar a cabo y cumplir propósitos, hermano, es lo mismo que dice Dios, hace mi palabra.
cada que sale de mi boca, lleva un proceso. Por años y años los mismos escritos que tenemos en la Biblia se han predicado, se han anunciado y han hecho un efecto en aquellos que lo escuchan. Y ha cambiado vidas, y ha transformado familias, y ha salvado naciones, y ha libertado gente de la esclavitud. Pero cada vez que la palabra de Dios se predica, algo sucede. Porque es poderosa, porque es viva, porque es eficaz. ¿Y qué efectos produce? En lugar de la zarza, dice Dios, la zarza es un árbol muy maleza, un árbol muy tosco y muy prácticamente inútil, porque no sirve para madera, no sirve para frutos, no sirve para dar sombra. En lugar de ese árbol tosco y inservible, Dios dice crecerá ciprés, un árbol muy bello y muy útil para la vida humana. En lugar de la ortiga, de esa maleza que hace hasta daño, como venenosa y que produce irritación, crecerá arrayán, en un tipo de flor color blanca que es aromática y muy decorativa. Está hablando en un sentido espiritual Dios, como cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos transforma de ser una zarza, un árbol feo y sin sentido, para hacer que crezcamos como cipreses útiles a la obra de Dios. En lugar de ortiga crece arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Qué hermosa aplicación de la palabra de Dios, que hace un cambio transformador, un cambio totalmente, hermanos, radical en nuestra vida. Toma un borracho y lo hace una persona de bien, a un ladrón y lo hace un honesto, un matrimonio destruido y lo hace una familia perfectamente feliz. Toma, hermanos, vidas arruinadas. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso, hermanos, nosotros la leemos, la meditamos, por eso la amamos, porque Dios dice, este es el mejor camino que puedes seguir, el mejor resultado que puedes obtener. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nuestras vidas. Oh, cómo debemos amar y buscar la palabra de Dios en nuestra vida, porque nunca va a regresar vacía. Y eso es lo único que a mí me anima a tener estos programas. Es echarlos al agua, es echar esa palabra de Dios a la tierra, a ver dónde cae, a ver qué efecto produce. Porque sí, a veces en vivo no tenemos mucha gente como quisiéramos. Y compártalo y a veces no lo hacemos y a veces gente no le interesa. Pero allá en algún lugar alguien escuchará esta grabación, este mensaje, y caerá como agua fresca en tierra seca. Y dirá, yo voy a buscar a Dios. Voy a dejar mis pensamientos y agarrar los pensamientos de Dios. Voy a quitar mis argumentos y tomar la palabra de Dios en mi vida. Y eso me va a transformar y me va a hacer alguien útil en las manos del Señor para testimonio de otros que conozcan al Señor. Oh, hermanos, este capítulo es tan precioso. Una invitación universal para venir al Señor y lo que Él nos ofrece a través del sacrificio del Mesías que observamos en el capítulo 53. Qué tremendo capítulo, hermanos. Yo no sé usted, pero para mí es tan precioso meditar en el poder y la sabiduría de nuestro Dios que podemos contemplar a través de estos pasajes. Pues hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo. Le quiero animar con todo mi corazón. Si usted está escuchando este video en una grabación, denos testimonio. ¿Le fue de bendición? Escriba algo, aunque sea un puntito ahí. Ponga amén, ponga lo escuché. Pónganos de dónde nos escucha. Eso nos anima bastante para ver ese fruto que la palabra de Dios germina. Por favor, dele like a la publicación. Si puede hacerlo, no le cuesta nada, no le cobran. Es la manita arriba, apachurrele para que sea like. Y comparta la publicación para que alguien más también pueda escuchar. Si le es de bendición a usted, le puede ser bendición también a otra persona.
Y quiero animarle, querido amigo, amiga que escucha, si usted no está seguro a dónde iría su alma el día que usted muriera, envíe un mensaje por medio de WhatsApp, de Facebook o de YouTube, y con gusto le haremos llegar un video donde le explicamos acerca de la salvación del alma y usted pueda conocer a Cristo y pueda hallar a Dios y pueda también cambiar su vida como lo promete la palabra de Dios. Aquí va a aparecer y ha aparecido todo el programa, mi número de WhatsApp justo aquí, para que usted un correo electrónico o un WhatsApp, y este WhatsApp, la 52 es la clave del país y el número es este. Entonces, por favor, en México estamos en Escobedo, Nuevo León, y estamos para servirles. Gracias por su atención, por su tiempo, y que Dios los bendiga.